No. Ah, ¿no? O lo tienes, está disperso en sitios, pero ya. no está. Porque ahí está en todo ese lo tomo que de escribió Aguilar, ese tomo de de Aguilar la de guerra de ensayos. España, escribe Ah, de la guerra de ajá. España, escribe los artículos sobre periodismo. Ya. Es una enciclopedia de actualidad. Es una maravilla. Los tomos esos de Alianza son una maravilla. Sí, pero que aquí han puesto lo que nunca se publicó. Estamos ya, hemos Bien. conectado ya. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a los encuentros en directo en la librería Rafael Alberti, los encuentros en casa. Bueno, esta tarde es una tarde alegre, feliz, esperada, muy esperada, como nos pasa siempre que llega un libro nuevo de Luis Landero a la librería Alberti, ¿no? Abrir la caja de las novedades, sacar las pilas de libros de la novedad, del nuevo libro, es una fiesta. Y si encima viene Luis Landero y Juan Cruz a presentarlo aquí, incluso con pandemia, incluso sin gente, ¿no? Pues ya la felicidad es enorme. Muchísimas gracias a los dos, Juan. No podemos tener mejor conversador, mejor periodista cultural para hablar con un escritor como Luis Landero. No podía ser menos. El mejor entrevistador para el mejor escritor. Y nada, que ya sabéis por qué os queremos tanto en la librería Alberti a los dos. Eso precede siempre un fracaso. Cuando dice que eres el mejor, el fracaso viene enseguida, Es ¿no? posible eso, con respecto al entrevistador. Yo debo decir que estoy encantado de estar, como siempre, aquí en la librería Alberti, pero especialmente feliz, que esa es la palabra que ha dicho Lola y que yo reitero con respecto a la ocasión de estar con Luis Landero. No solo con el libro de Luis Landero, porque en realidad es como una redundancia con respecto a este libro, quizá con respecto a los otros, pero especialmente con respecto a este libro, decir Luis Landero y felicidad con relación a este libro es una redundancia a la que yo me adhiero con toda voluntad. Durante los pasados meses hemos vivido todos, en todo el mundo, el mismo tipo de vida. Y era una vida fuera de lo común, siendo la más común de las vidas, la más compartida de las vidas, que era la vida de la incertidumbre. Cierta infelicidad rara que te acompañaba por las mañanas, en las que tú no sabías qué hacer porque tenías demasiado tiempo para deshacerlo. Una de esas mañanas yo llamé a Luis Landero y le pregunté cómo estaba y qué hacía. Y lo hallé extrañamente feliz. Me dijo que él se despertaba por las mañanas e iba a su lugar de trabajo, de escritura. No me gusta la palabra estudio para el lugar donde escriben los escritores, porque estudio es de fotografía, o un lugar donde preparas unas oposiciones. Y él iba a su mesa a escribir, y me decía que lo hacía con extrema felicidad. Y durante semanas y semanas, y meses, yo cada vez que me levantaba pensaba en Luis Landero y esos momentos. Yo decía, ¿dónde haya tanta felicidad? Se levanta por la mañana, va a la máquina de escribir y se pone a escribir y se siente feliz. Y está feliz. Y yo, claro, cuando recibí el libro, que claro, se llama El huerto de Emerson, y tú lo que encuentras primero son dos niños perplejos delante de una fogalera, como decimos en Canarias, y uno de ellos está como interrogándose, y el otro también. Son dos figuras de Landero juntas, casualmente juntas por la voluntad de un editor que ha dicho,
esto le viene bien a este libro. ¿Y por qué le viene bien a este libro? Entonces empiezas a leerlo y entiendes por qué Landero estaba tan feliz escribiendo este libro y por qué estamos tan felices ahora glosándolo. Yo debo haber regalado de este libro más que un equipo de fútbol con sus suplentes. Y estoy feliz de haberlo hecho. Debo decirte, Luis, hablando muy desde dentro del corazón, cosa que un periodista no debe hacer frecuentemente, porque el corazón de un periodista debe ser preservado en cierto formol perplejo, no puede decir sus sentimientos todo el rato, que rara vez en mi vida, yo creo que desde que leí Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, yo no era tan feliz con un libro. Yo no tenía tanta pulsión de regalarlo, porque a mí me gusta de los libros también regalarlos. De hecho, este libro que yo tengo está subrayado de medio para acá, porque cuando iba de medio para allá, me encontré con un amigo y le dije, tienes que leer este libro. Dice, no, ya lo compré. No, yo te lo doy. Y se lo di, y él tiene todas las notas previas, hasta llegar a la plegaria. Entonces, a mí me gustaría saber por qué tú eras feliz entonces y por qué nos has hecho feliz con este libro. Uf, qué de cosas has dicho, Juan. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias. El mejor entrevistador, aparte de un magnífico escritor, la mejor librera, a que todos queremos mucho. Y encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos, a este petit comité, ¿no? Has dicho muchas cosas, Juan, y muy bonitas todas. Y claro, esa mañana que me llamaste, claro, igual me pillaste bien. Quiero decir que no siempre estoy en ese estado que tú has descrito, ¿no? De felicidad, ¿no? Pero quizá me encontraste. Yo realmente sí es. De hecho, mi fuente de felicidad. También yo con la felicidad es una palabra con la que no quiero cuentas. No me gusta, no quiero usarla, ¿no? Belleza mejor. No, bueno, paz espiritual, regocijo espiritual, algo, cualquier cosa, bueno, que cualquiera... Corroboro. Sí, pero felicidad es una palabra que es que, en fin, no ando a buenas con esa palabra, ¿no? Y entonces quizá, es verdad que lo que más paz espiritual me da y más ganas de vivir, incluso lo que da un sentido a mi vida, y lo que me ayuda a levantarme en esos momentos, como tú has dicho, no sé dónde, tan difíciles que son levantarse por las mañanas, que es el momento más difícil de todo, ¿no? Eso es de Frank Kafka. Ah, sí, bueno. El momento más arriesgado del día es esto. Bueno, yo te lo he escuchado a ti. Y es verdad, levantarte para qué, o sea, porque, bueno, Sísifo tiene su piedra, vale, pero tú, si no tienes piedra, ¿qué haces, no? Necesitas algo, ¿no? Algo, aunque no sea una piedra, ¿no? Algo que te estimule, que te ilusione, por utilizar una palabra fácil y bonita. Y yo con este libro he sido realmente... sí, he sido feliz, venga, vale. O sea, vamos a decirlo, aunque bueno, con muchas reticencias, ¿no? Y restricciones, pero sí, he sido feliz porque me levantaba por las mañanas y estaba contento con lo que hacía. Y a mí lo que más feliz me hace en la vida quizás escribir, ¿no? Salvo excepciones, claro, ¿no? Y es un libro que yo desde el principio a mí de algún modo sabía que era un libro que tenía luz, ¿no? Tenía luz y daba calor, ¿no? Era un libro cálido, un buen lugar de acogida, un libro donde yo me he sentido a gusto escribiéndolo y donde me gustaría, ¿no? Que como tú has dicho, has sugerido, que el lector también se encontrara a gusto en este lugar y que fuera un sitio cálido, ¿no? Y demás, y un sitio un poco luminoso, porque en el libro hay una yo me he dado cuenta, esto no es que lo elija uno, esto sale, ¿no? Pero me he dado cuenta que en este libro había una celebración de lo vivido
una celebración con sus debidos llantos también, quiero decir, con sus debidas nostalgias, sus debidas melancolías, la pena de haber vivido, pero también la alegría de haber vivido, ¿no? Y celebrar la vida, ¿no? A pesar de los golpes, ¿no?, tan tremendos, ¿no?, que puede darte la vida, pero bueno, celebrar el haber vivido en un pueblo, a mis padres, a mis abuelos, a la gente que he conocido, porque este no es un libro sobre mí, es un libro sobre el yo proyectado en el exterior. Quiero decir, no es un libro donde yo me ensimisme, sino es el libro de cómo yo miro el mundo, también cómo miro mis cosas, ¿no? Claro, hay cierto momento en que me ensimismo, creo que poco, ¿no? Intento no yoyear demasiado, ¿no?, como se decía. Y entonces, bueno, es un libro hacia el exterior, ¿no?, que es como mejor se describe el yo, ¿no? El yo no se describe metiéndote hacia adentro, sino mirando hacia afuera, mirando a la gente que conociste, los colores, los olores, todo lo que fue la vida, ¿no? Entonces, bueno, tú eres el espectador porque tú lo viviste, ¿no? Y los sentimientos que proyectas son los tuyos porque tú los sentiste. No sé, te podría decir cosas. Un día le pregunté al hijo de Jorge Guillén, a Claudio Guillén, que por cierto trabajó mucho para Tusquets, le pregunté por qué su padre había escrito 2 versos contradictorios, completamente contradictorios. Uno decía, el mundo está bien hecho, y otro decía, el mundo está mal hecho. Y él estaba bajando de un avión y me respondió. Yo recuerdo a Claudio Guillén respondiendo sobre el padre. Con qué naturalidad las cosas de la literatura son cotidianas cuando las cuenta quien está cerca. Y entonces él me dijo, es que un día se despertó de la siesta muy mal y escribió un verso que decía, el mundo está mal hecho. Y otra vez se despertó de la siesta muy bien y escribió un verso que lo contradecía. El mundo está mal hecho. Es decir, bien hecho y mal hecho. Bueno, me he equivocado, sí, bueno, pero la secuencia se corrige luego en la mente. Sí. Entonces, yo me preguntaba, cuando leí este libro con tanta alegría, que yo creo que es mejor la palabra alegría para el libro que la palabra felicidad, en efecto. Cierto. Yo me preguntaba, ¿qué chispazo hubo? ¿Qué te hizo encontrar esa combinación de libros, de palabras y de hechos, de recuerdos, de encuentros, para convertir luego la atmósfera general del libro en una especie de casa en la que uno, el lector, no solo tú, el autor, puede sentirse como con los objetos que quiere mantener cerca, con la guitarra o el porrón, o el vaso, o el espejo, o la mano de alguien que tú quieres tener cerca. ¿Cómo fue ese momento? Es que no lo sé, porque yo no sabría responder a esta pregunta porque sería, no sé, un poco pretencioso por mí. No estaba mi ánimo. Yo creo que esa alegría que efectivamente he notado yo mientras escribía, y bueno, y parece que algunos lectores también la reciben, y es el encuentro feliz entre las palabras y las cosas. Sobre todo la felicidad de nombrar las cosas, ¿no? Que es lo que hacía un poco también Jorge Guillén en Cántico, es nombrar el sillón, nombrar esto, nombrar lo otro, y celebrar que estas cosas que existan, ¿no? Pero claro, con los debidos reparos también, y con las debidas tristezas, ¿no? Y con la debida nostalgia. Pero yo creo que esa alegría me viene del tono. El tono en que empecé a escribir el libro es un tono es un tono, no sé cómo llamar, ¿no? Es un tono impulsivo, un tono alegre, un tono de venga, vamos a salir de paseo, vamos a pasarlo bien, vamos, no sé, pero no es que yo lo decidiera así, sino que me salió así, ¿no? Y
Y a veces uno no es tanto lo que dice uno como que lo que uno dice a través de las palabras, lo que el lenguaje le regala, ¿no? Y entonces no sé, no sabría. Es que hay como un... en el libro aparece, obviamente no existe, pero le aparece al lector como que tú te has encontrado con un amigo que te estimula. Y que ese amigo que te estimula no te va interrumpiendo, sino que te va diciendo, sigue hablando. Yo le decía antes a Lola que si los autores y los libros de los que tú hablas fueran de ficción, es decir, no existieran, estarían adecuadamente puestos también, como si tú hubieras encontrado en esa biblioteca imaginaria que te va reconstruyendo a ti en relación con los hechos y con la vida que has vivido, te está diciendo las palabras justas, las imágenes justas, como si nada disonara de lo que estás diciendo. Yo creo que también desde el primer momento, cuando empecé a escribir ese primer capítulo, noté que estaba utilizando un tono un poco susurrante, un tono en el que me dirigía al lector en voz baja, ¿no? Y me dirigía a un lector en concreto. Es como si hablase a mis alumnos, por ejemplo, ¿no? No hace falta que sea un pequeño auditorio, ¿no? Por ejemplo, a mis alumnos. Y les hablaba en ese tono confidencial, ¿no? Ese tono confidencial de cuando uno, pues cuenta cosas, ¿no? En ese tono, el de esos niños, ¿no? Que cuentan también o que están escuchando algo, ¿no? Ese tono, ¿no? Un poco íntimo, un poco susurrante. Y desde el primer momento ese tono marcó todo el libro, creo yo, ¿no? Estoy haciendo conjeturas. Yo tampoco sé responder a todo este tipo de preguntas que me haces, porque yo creo que es más fácil escribirlas que explicarlas, ¿no? Pero yo creo que sí. Y alguien me ha dicho, parece como que me estás hablando a mí como lector, ¿no? Que estás hablando a mí. Y como por otro lado el libro tiene un tono oral en su estilo, que es que creo que lo tengo en todo lo que escribo, porque para mí el ideal de estilo, el ideal de lenguaje es una mezcla feliz entre el lenguaje popular y el lenguaje culto, ¿no? Lo que utiliza el lenguaje de Cervantes, el lenguaje de Lazarillo, el lenguaje de Fernando de Rojas, el lenguaje de Galdós, por ejemplo, por poner ejemplos, ¿no? Pero utilizando ese tono oral. Ese tono, por ejemplo, que vemos en Cien años de soledad, que parece que nos está contando un cuento. Hace mucho tiempo y tal, porque parece un cuento de hadas, ¿no? Y te lo está contando como a un niño. Y uno cuando abre Cien años de soledad se encuentra como un niño que le están contando un cuento de hadas, ¿no? Y de hecho eso es un poco un Harry Potter para mayores, ¿no? Y entonces uno lo está leyendo así. Y es muy importante ese tono, ¿no? Los escritores han hablado mucho de tono, de encontrar el tono, de cómo eso marca todo el libro, esa primera frase o esas primeras frases. Y entonces he entrado en contacto con el lector, porque lo nombro, ¿no? Digo, lo nombro y hablo con él, ¿no? Pero no lo sé, yo no sé qué importancia puede tener esto, ¿no? No sé si me estoy... Yo creo que tiene, desde mi punto de vista, como lector, yo entré enseguida en ese tono, porque en efecto tú te estabas refiriendo a mí. Yo sentía que tú me estabas hablando a mí. Es más, yo necesitaba, y estoy diciendo yo como si estuviera refiriéndome a mucha gente, yo imagino que es mucha gente a la vez la que está sintiendo eso, sentía que yo necesitaba ese susurro desde la literatura, porque a veces la literatura se ha contado o se ha recontado como algo que es un secreto que poseen algunos, pero la literatura vive en las personas. Sí. Basta avivar como se aviva el fuego para que la gente empiece a contar al lado de la lumbre un montón de historias. Y tú estabas contando junto a la lumbre propia un montón de historias. Y entonces te venían figuras, escritores, metáforas, tu propia vida, pero todo tenía la misma dimensión humana. La escritura de otros
tenía la misma dimensión humana que tenían los recuerdos de tu madre, Claro. o de tus parientes, o de las personas estrafalarias que a Sí, sí, veces sí. ocurren en el libro y que tú describes. Claro. Todos parecen personajes de libros que viven dentro de ti. Sí, bueno, sí, ese tono cálido, esa calidez y tal fue lo que noté yo al principio, y me alegro mucho que tú, vamos, lo que me dices es una cosa que me halaga, ¿no? Pero lo que dices efectivamente de hablar de libros y de hablar de personas y ponerlos a la misma altura, es decir, todo eso es material vivido, todo eso son vivencias, y en la medida en que son vivencias, ¿no? las describes en igualdad de condiciones sentimentales. Todo eso viene porque, bueno, es un libro escrito a cuatro manos, ¿no? Por mis cuatro yoes, digamos, por el lector que yo soy, que fue el primero de todos, por orden cronológico. Bueno, primero fui el escuchador, como los niños, el escuchador de historia. Luego fui el escritor, que empecé a escribir mis primeros versos, ¿no? en mi adolescencia. Luego fui profesor, porque era el que tenía que alimentar a los otros tres yoes. Y luego y luego está el yo vivencial, el yo que no literario, ¿no? Y entonces está escrito un poco entre todos. Y todos, más o menos, yo los pongo a la misma altura. Quiero decir que cuando habla el profesor o cuando está hablando exactamente en el mismo tono, más o menos, quizás se puede elevar un poco más, claro, pero para eso está la escritura, para diversas tonalidades, diversos registros, como en la música, ¿no? Y escriben todos un poco porque quiero decir que todas esas vivencias de los cuatro van al mismo puchero y se cuecen en el mismo puchero, ¿no? Y sí, porque es verdad que a veces para hablar de literatura, para hablar de lo que uno lee, para hacer algún tipo de ensayo, para proponer algunas ideas, a veces la gente carraspea mucho y se pone muy importanciosa, ¿no? Y Esa frase la dices, esa palabra la dices y es muy buena. Importancioso. Importancioso. Sí, y no hace falta hablar con solemnidad de nada de esto. Y eso es muy profesoral. Pero yo, si hay algo que detesto en la vida es la solemnidad, ¿no? No me gusta nada, pero ni para usarlo para nada. O sea, no me gusta la solemnidad, ¿no? Y cuando me tengo que poner solemne... no te sale. No me sale, ¿no? Pero quiero decir, hay una manera de ponerse no solemne, sino de elevar el tono sin ponerse solemne. Todo eso es cuestión de, no sé. Me gustaría apuntarte, antes de hacerte la pregunta siguiente, algo sobre la solemnidad, que yo creo que tus contemporáneos y los escritores españoles están adoptando ese vozarrón que yo creo que disminuye la fluidez que debe tener la literatura. Pero dicho esto, hay una película de los Beatles, que Noche la de aquel día, en la que los Beatles tiran por el váter de un tren a un gentleman inglés que es el espejo de la solemnidad. Y yo creo que eso tú hace mucho tiempo que tiraste de la cadena al respecto, ¿no? Pero lo que tú decías de los cuatro que escriben, esos cuatro están oyendo, están leyendo, están escribiendo, están dando clase y están paseando. Empiezo por el último. En el libro sales muchas veces a pasear. Sí. Y quien pasea no es un autor, es Luis Landero. Y yo te imagino por el barrio de Chamberí, cerca del Comercial, y te imagino mirando los escaparates, como tú dices que miras, y buscando cosas y escuchando conversaciones. Es decir, tú eres en las 4 o 5 personalidades que describes, tú eres tú mismo, siempre. Sí, esencialmente sí, porque el que vive, es que todos trabajan para la misma, todos tiran del mismo, todos trabajan para la misma tarea, ¿no? Y entonces el que vive, que vive un poco también para recolectar impresiones, sensaciones, ideas, para pillar cosas, ¿no? Para observar, etcétera, que luego ya eso se lo entrega luego al escritor, ¿no? Y le dice, toma, esto es lo que te traigo hoy, ¿no? Y entonces, bueno, pues el escritor, el lector, eso es una manera de decirlo, ¿no? Pero un escritor no es el que piensa mucho, es el que observa mucho. Un narrador, quiero decir.
no un filósofo, no un ensayista. Todo está en observar, todo es cuestión de observar, todo es cuestión de saber escuchar, escuchar conversaciones. Los sentidos son fundamentales, los 5 sentidos, de hecho son las armas que otras armas tenemos para percibir el mundo. Y luego el corazón, claro. Y luego el sentimiento, el sentir. Porque lo peor que le puede ocurrir a un escritor y a cualquier persona que no sea escritor es dejar de sentir, ¿no? Es sentir que el corazón se marchita. Eso es lo peor que uno puede, lo peor que a uno le puede pasar en la vida, ¿no? Porque eso es casi ir muriendo en vida, ¿no? Que es que con el corazón se apaga la curiosidad, se apagan tantas cosas, ¿no? Y entonces aquello que decía Joyce, que le decía a Beckett, escribe lo que te dicte la sangre, no el intelecto. Y desde siempre se ha separado, sobre todo en Occidente, se ha separado muy tontamente o muy rutinariamente, con bastante holgazanería, ¿no? El corazón y el cerebro, ¿no? O eres romántico, o eres neoclásico, o eres una cosa, o eres otra, ¿no? Cuando realmente el corazón y el intelecto se llevan fenomenalmente y funcionan y hacen un dúo maravilloso, ¿no? Que aquí está simbolizado más o menos por el niño y el sabio. El niño que uno es, que uno ha sido y que de algún modo sigue siendo, porque yo creo que el artista es alguien que prolonga su infancia y sigue un poco siendo el niño que fue y preservando esos enormes valores que aporta el niño, que es la intuición, que es el asombro, el extrañamiento ante el mundo, el vivir de primera mano, la inocencia en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y luego con los años uno se va haciendo un poco sabio, va naturalmente adquiriendo experiencias, va enriqueciéndose, y llega a ser un poco sabio. Entonces el sabio y el niño, como representantes del intelecto y del corazón, hacen una pareja estupenda. Y yo creo que todo el que ha escrito sabe que efectivamente esos dos colegas, esos dos compadres se llevan, pero que muy bien, ¿no? Y ahora hay que saber en qué momento tiene que cantar el corazón y en qué momento tiene que cantar el intelecto, ¿no? No sé. Tus 5 personajes... esos 5 personajes 4, que tú has escrito... 4. Sí, pero hay un quinto. Hay un... No hay quinto malo. No, efectivamente. Sí. Entonces, esos 5 personajes son los 5 sentidos, en realidad. Porque sí. Primero es el que escucha. ¿Cómo es ese niño que escucha? ¿Qué cosas está escuchando ese niño que te devuelve esas cosas pasado el tiempo como niño? Que te está diciendo, esto decían tus padres, esto decían tus vecinos, esto decían tus amigos. Bueno, es que yo además cuando escribo sobre la niñez, creo, y lo creo sinceramente, que estoy mirando las cosas con los ojos del niño que fui, no con los ojos del adulto. Sigo mirándolo con los ojos de ahí. O por lo menos creo poder reconstruir esa mirada, ¿no? Y creo conservar algo de la mirada entonces en la memoria, en el recuerdo y en el corazón también, ¿no? Y cómo escucha un niño, nada más que, bueno, hay que ver, nada más que hay que contarle un cuento a un niño para ver que el desarrollo del cuento, si le tomas el pulso, se va acelerando, va disminuyendo. El niño es alguien que ha llegado a un mundo que no conoce, es profundamente extranjero, si hay algo extranjero en el mundo es un niño, ¿no? El niño que llega por bien no sabe dónde ha venido, ¿no? Y no solamente no sabe, sino que no tiene pasado y no tiene noción del futuro, vive en el mero presente, con lo cual no tiene referentes, ¿no? Vive en el puro presente y vive en la pura inocencia y en el puro extrañamiento. Entonces todo lo que descubre, lo descubre no con el intelecto, porque es imposible, no con lo que ha aprendido, porque no tiene recursos intelectuales, no le han contado nada, lo descubre todo desde la nada prácticamente, es una mirada casi animal, ¿no? Y entonces claro, entonces eso está muy cerca de la magia y está muy cerca de la fantasía. Y entonces todo es interesante para el niño, en todo ve segundas intenciones en el sentido de que ve cosas extraordinarias, ¿no? Ve cosas extraordinarias, no segundas intenciones, sino algo más, ¿no? Algo más. Siempre está trascendiendo, ¿no? lo que le cuentan, ¿no? Y siempre está viendo, inventando, creándose, forjándose un mundo aproximado de lo que, ¿dónde es esto? ¿A dónde he venido a parar, ¿no? ¿A dónde he venido a parar? ¿Qué es esto, no? Y esa yo creo que es la mirada del niño, esa también es la manera de escuchar y la manera de sentir
Y bueno, ¿qué vamos a decir, no? Pero todo el esto. niño está escuchando en su tiempo. Cuando tú vuelves a escuchar al niño, estás haciendo como lo que dice Michael Kruger, que pasa a veces. Dice, a veces la infancia nos manda una postal. Uno tiene que estar predispuesto para recibir ese correo. ¿Cómo has ido tú recuperando a aquel niño que fuiste y que escuchaba? ¿Cómo has podido ahora tan nítidamente escuchar lo que escuchó, fuera o no fantasía? Porque a veces tú dices que imaginas muchas cosas que parecen verdad. Pero ¿cómo regresa ese niño esa mañana de épocas recientes en que te pones a escribir y el niño aparece? Bueno, es el encuentro entre el niño y el sabio que el niño ha llegado a ser. O sea, pero sin que el sabio, cuando digo sabio ya nos entendemos, ¿no? Quiero decir, yo soy sabio en la medida en que he vivido muchos años, he leído, he adquirido experiencias, no es porque yo sea sabio de verdad, sino es una manera de entendernos, ¿no? Y entonces ese hombre sabio, experimentado que yo he llegado a ser, nunca he eclipsado al niño, siempre, en el fondo yo nunca he dejado de pensar en el niño que fui. La infancia es para siempre, al menos para mí, y siempre ha venido conmigo. Ese niño ha venido conmigo, lo digo ahí en el libro, en calidad de polizón, ¿no? En esta travesía. Y el niño ha viajado conmigo, ha venido conmigo, y son tantas las experiencias que tengo de la niñez y tan nítidas, porque lo que uno descubre en la niñez, cuando la primera vez que ve algo, la primera vez que toca algo, como son las primeras experiencias, son cosas tan de primera mano que quedan impresas profundamente en la memoria y en los sentidos, en la memoria de la mirada y en la memoria del tacto, ¿no? Que también los sentidos tienen su propia memoria y quedan ahí ya para siempre, y eso difícilmente se va a olvidar. Yo creo que los árboles que yo veo ahora están contaminados por la primera vez que yo vi un árbol. Quizá no exactamente por la primera vez, sino por las sucesivas veces que en mi infancia vi los árboles. Y en los árboles, y el viento y todo esto. Y los pájaros. Y los pájaros, y todo eso, y la visión de la naturaleza, el campo. Mis padres eran campesinos, vivíamos en el campo. Y todo eso, cuando yo voy, de algún modo el niño está aportando unas experiencias fundamentales, que es la manera esa inaugural, ¿no? de ver por primera vez las cosas, ¿no? Y no sé, y entonces tú me preguntabas que qué es lo que me habías preguntado, que no me acuerdo, de cómo... Ya has respondido, no te preocupes. Ah, sí. Sí. No, de cómo reconstruyo la mirada del niño. Yo creo que es muy fácil, porque el niño es que nunca ha estado lejos de mí, y yo he escrito mucho sobre mi niñez, y he recordado mucho la niñez, y además la niñez está unido al lenguaje que conocí de niño, que es mi gran maestro de retórica. El lenguaje que yo escuché, que no es el lenguaje vulgar, sino el verdadero lenguaje popular, que lo aprendí de mi familia, que eran campesinos, que eran casi todos, no había ido a la escuela, bueno, los que habían ido a la escuela para aprender a leer, escribir, poco más. Pero también hay gestos, los gestos que tú veías de niño, sí, que ahora te sirven como para interpretar el tono del lenguaje que escuchabas. Sí, también puede haber reconstrucción, ¿no? O sea, la imaginación puede remendar los rotos que eso dices tú en el que libro. El olvido haya hecho, ¿no? Y es necesario que sea así, porque si no es con la ayuda de la imaginación, no puedes reconstruir tu pasado, sobre todo el pasado lejano, no puedes. Pero es una imaginación verosímil, es una imaginación posible, muy cercana a la verdad, es más, es una imaginación verdadera, ¿no? O sea, yo no puedo recordar, por ejemplo, cómo mi primo Florentino y mi prima Cipriana hacían... no puedo recordar sus gestos, pero de algún modo sí lo recuerdo, porque la imaginación lo recuerda, puedo decir cómo fueron. Claro, pues si tú dices Florentino, de inmediato te vendrá un gesto que te sirve para toda una historia. Bueno, y no solamente eso, sino que se activa la memoria irracional que tenemos dentro, que es fundamental para un escritor y en general para un artista. Esa memoria que no controlamos, que es irracional, esa que surge cuando Proust come la magdalena por primera vez. Y entonces esa memoria que estaba oculta de pronto surge.
solamente por un sabor, y es que los sentidos, o sea, el mejor modo de escarbar, de hacer arqueología en la memoria y de descubrir cosas que hay ocultas en la memoria esperando a ser encontradas, es a través de cosas concretas, a través, por ejemplo, de qué zapatos usábamos en casa, por ejemplo, los zapatos, las camisas, cómo era la lluvia, cómo era esta. Y si nos concentramos o cómo en estas ibas cosas... descalzo. O cómo ibas descalzo. Todo eso, naturalmente, inmediatamente la memoria de los sentidos se pone en marcha y entonces uno descubre cantidad de cosas que estaban en uno y uno no sabía que estaban ahí, ¿no? Una de las grandes cosas, de los grandes logros de este libro es que la belleza no se puede contar. Mucha gente me ha preguntado, de estos que yo les regalo el libro, los 22 a los que le he regalado el libro, son 2 equipos de fútbol, 22. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, efectivamente. Sí. ¿Y de qué va? No se puede contar. Si tú cuentas este libro, lo disminuyes hasta el nivel de una línea de diccionario. Este libro va de la belleza de leer, pero va de la belleza de vivir, de la belleza de escribir, de la belleza de escuchar y de la belleza de recordar. De todos esos recuerdos, tú haces como una selección magistral, en el sentido de que es lo que recuerdas, lo que queda del filtrado de los recuerdos. Entre ellos el recuerdo de la infancia, pero también está el recuerdo de la juventud, y está el recuerdo de la mayoría de edad, y está el recuerdo del maestro, que eres sí. Como profesor, como maestro que has sido. De todos esos recuerdos, ¿cuál es el que durante esta plegaria que has hecho para que las palabras no te olvidaran, cuál es el que de una manera más permanente has requerido? De todos los recuerdos que has tenido, ¿con cuál te has bregado más? ¿Con cuál has luchado más? Bueno, con mi padre, por supuesto. Con mi padre, porque mi padre es la gran musa, ¿no? Y yo quizá no sería escritor. Sí, quizá fuera escritor, pero tendría otro mundo. Pero yo, un escritor tiene que tener más o menos un mundo, que es su mundo, aquello que solamente él puede contar y nada más que él puede contar. Encontrar ese mundo es la tarea más difícil para un escritor, ¿no? Y yo creo que ese mundo sobre todo ha surgido por los problemas que tuvo mi padre, en fin, que lo he contado y ha sido el que me ha inspirado muchísimas cosas, ¿no? Pero luego, naturalmente, todo eso que has dicho tú de la belleza, eso es ¿qué haríamos, no, sin la belleza en el mundo? Pero claro, cuando hablamos de belleza habría que decir qué entendemos por belleza. La belleza incluye el horror también. El grito de Munch es bello y es horrible también. Cuando hablamos de belleza no hablamos de lo bonito, ni hablamos de lo lindo, no. Hablamos de la belleza que tiene el horror también, de la belleza que hay en la vida, ¿no? Eso sale en el libro también. Con tonos negros, con tonos, en fin, con todo tipo de tonos. Es que a veces la belleza puede llevar a equívocos, ¿no? Esta palabra, ¿no? Y entonces el mundo está lleno de belleza en cuanto a que efectivamente... Y yo creo que además es tarea a veces de la memoria. La memoria y la imaginación, yo no sé cómo se las apañan, ¿no? Pero entre ellos nos devuelven, eso lo decía mucho Antonio Machado, nos devuelven el pasado hecho poesía, ¿no? Lo vivido a veces nos lo devuelve, como los restos de un naufragio. Es que yo creo que esa es la esencia del libro. Lo vivido vuelve a ti, a veces disfrazado de libros. Yo tengo como periodista un problema, tengo muchos, pero este es un problema, que es que si yo dijera hoy que este libro va de libros, cometería una injusticia enorme. Este libro va de la vida y a veces vienen libros. Y dentro de eso hay libros también. Si esto es como los cocidos, el cocido canario, cocido madrileño, que tiene de todo, ¿no? Es un poco que tiene de todo, ¿no? Entonces tiene la sopa, tiene los garbanzos, tiene, en fin, es como muy completo, ¿no? Y entonces, bueno, el libro es así, es una miscelánea, el libro es solamente que yo siempre quería que el libro estuviera muy cohesionado. Y entonces hay cosas que cohesionan el libro, como es, para empezar, el tono, como para empezar los personajes, como para empezar yo mismo, ¿no? Yo mismo con mis 4 yoes, etcétera, mis experiencias, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no?
Y entonces, bueno, eso es lo que cohesiona el libro. Yo no quería que fuera un libro deslavazado de aquí y de allá, sino que fuera un libro coherente y un libro unitario, ¿no? Y siempre tuve la sensación de que por muy lejos que me fuera, siempre todo iba a encajar, ¿no? El libro es una autobiografía. Sí, no, no sé, no, quizá la mejor palabra en esto es autorreferencial, ¿no? Quizá Eso es... dices en el libro, pero yo diría que es una autobiografía Sí, sí, porque a partir de lo que sí. vas contando encuentras también hasta tus momentos más difíciles como escritor y por tanto como persona. Y de ahí viene la plegaria, que es Sí. un espacio como desértico en la que se ve una persona sola en medio de un paraje extremeño quizá, que está implorando porque vuelva la inspiración y por tanto el estilo. Ujú. Pero todo escritor ha sentido esto. Yo en el libro aparece varias veces, ¿no? En el momento en que uno deja de sentir, en el momento en que se embrutecen los sentidos, uno se vuelve insensible, que uno no siente, que esto es lo peor que puede ocurrir, uno se siente torpe, no sé, hay días que esto ocurre, ¿cómo no va a ocurrir? Le ocurre a escritores y no escritores, días que inspirados y días en que uno no está nada inspirado. Autobiografía, mira, vamos a ver, si nosotros nos recordamos, ¿qué es lo que recordamos de nosotros mismos? Recordamos episodios dispersos, fragmentos. Es decir, que nosotros cuando recordamos, lo que recordamos es una antología de nuestra vida. O sea, todo recuerdo es antológico, es una antología de nuestra vida. Es un salir a pasear por nuestro pasado y entonces seleccionar y hacer una antología, ¿no? Y esta es una antología vital, digamos así, es una antología, ¿cómo se dice? Antología. Es una antología de mí, de mis cuatro. Autología. O autología, no sé cómo habría que llamarlo, ¿no? Pero en todo caso es una antología porque el recuerdo es antológico siempre, ¿no? El recuerdo de nuestra memoria, etcétera, es un muestrario de fragmentos donde recordamos cosas de aquí y de allá, pero cosas dispersas, ¿no? Porque es que lo olvido. Yo siempre lo comparaba esto con un collar donde el hilo que une las perlas es el tiempo gris, el tiempo nodino, y donde hay unas cuantas perlas a lo largo de ese hilo. Y esas cuantas perlas son aquellos episodios que han quedado en nuestra memoria. Que la memoria ha seleccionado, no sabemos muy bien por qué, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese hilo las une, ¿no? Y entonces quedan, como digo, esas perlas, ¿no? Sí, eso lo digo en alguna parte. Y yo creo que Perlas. La palabra sí, perlas sí. aparece muy pronto en el libro. Sí, no lo sé, pero... Porque tú vas encontrando perlas, bueno. Los hallazgos son Sí. perlas, y los niños son perlas, y Sí. las cosas que dicen los niños son Sí. perlas. Pero eso que pasa en la vida, cuando miramos atrás, eso lo hacen también los narradores. Y lo hacemos los narradores, todo aquel que cuenta una historia lo tiene que hacer, tiene que ir eliminando el tiempo gris, tiene que ir eliminando el tiempo del hilo, ¿no? Por eso debe de ver cómo se dice, pasó el otoño o pasaron 2 años, ¿no? Y entonces vamos a lo que nos interesa, es decir, vamos a la siguiente perla. Y entonces el tiempo gris se va eliminando, ¿no? Y toda historia es antológica desde ese punto de vista. Y entonces lo que sí hay que dar la sensación de que ese tiempo monótono existe, porque es lo que da densidad existencial, ¿no? Quizá a los relatos, ¿no? Hay un modo de escritura que hace entrar al lector de inmediato, como si el lector estuviera asistiendo a su propio espejo. La palabra espejo además está muy... la presencia del espejo es muy habitual en el libro. Me pregunto si en algún momento ese tono, que parece el tono en efecto que tú le vas diciendo desde niño, desde adolescente, al autor, al que lo va escribiendo, que es un tono uniforme, no monótono, sino uniforme, es decir, que tiene sus decibelios bien puestos en sus lugares adecuados. Si tuviste dudas, si tuviste desfallecimiento, si tuviste miedo de que el tono se fuera por la barranquera. Bueno, es posible que en algún momento haya tenido miedo de no dar con el tono, pero bueno, es el miedo habitual del escritor inseguro, como es mi caso, ¿no? Y como será el de otros, ¿no? Que nunca sabe si le van a salir las cosas, si no le van a salir,
si va a encontrar la tonalidad precisa, la inspiración vibrante, que la escritura vibre, que tú sientas al escribir que eso tiene vida, que las palabras laten, ¿no? Y tienen vida. O no, pero mayormente no. Te iba a decir una cosa y se me ha ido santo al cielo, joder, porque la tenía pensada a propósito. Mientras no se te vaya a Marte. Se vaya a Marte. No me acuerdo qué te iba a decir, pero... Porque... Ya te vendrá. Pero Luis, dime sí, una posible, cosa. sí. Yo me resisto a hablar de los libros que hay en el libro, porque temo siempre la simplificación posterior. Es decir, no, es un libro que va de libros. Ya decíamos antes que es un libro que va de personas y de una persona que cuenta su vida. Pero háblame de los libros, de todos modos. ¿Cómo vinieron a ti? ¿Cómo fueron viniendo? ¿Cómo los convocaste? Bueno, yo los libros los conocí relativamente tarde, ¿no? Porque en mi infancia ya he contado varias veces, he contado muchas veces que no hubo libros, porque en mi familia no había libros en ninguna casa, en ninguna casa de la familia, y era una familia muy extensa, ¿no? Pero no había libros porque no, pero una cosa que no. Y entonces yo los libros los conocí ya casi en la adolescencia. Lo primero que conocí yo fueron, bueno, aparte las poesías, no voy a decir poemas, sino de las poesías que mi abuela, que era analfabeta, se sabía de memoria, y que a mí me admiraba, ¿no? Aquello que aquí, esas poesías, que bien sonaba aquello, ¿no? La música, el ritmo. ¿Te acuerdas de alguna? No. Bueno, sí, me acuerdo de una que cantaba, que eran los milagros de San Antonio. Divina San Antonio bendito, suplica a Dios inmenso que por tu gracia no sé qué alumbre mi pensamiento para que mis labios refieran milagros, ¿no? Y entonces cuenta como San Antonio niño, su padre se fue a misa un día y le dijo, oye, cuida que los pájaros no entren en el huerto. Mira por dónde aparece un huerto también. Y entonces San Antonio, Antonio niño, el padre se fue. El padre era un caballero, eso cantado, ¿no? Y entonces San Antonio, para que no piquen, les dice que se metan todos en una habitación. Y entonces se meten todos en una habitación. Entonces cuando el padre viene, le dice, bueno, ¿qué tal has cuidado del huerto y de los pájaros? Y dice, para que no hagan daño los tengo todos encerrados, ¿no? Y el padre que vio tamaño prodigio al señor obispo, trató de avisarle algo de eso, y vino el señor obispo con gran acompañamiento, quedando todos confusos ante tan grande portento. Abrieron ventanas y puertas a la par, por si los pájaros querían no sé qué. Y Antonio le respondió, señores, nadie se ofenda, los pájaros no se irán hasta que yo no lo diga, o algo así. Que es y entonces hay luego una retahíla enorme donde va nombrando todos los pájaros. Salgan cigüeñas con orden, salgan tal, y ahí viene toda la fauna pajareril, ¿no? Española, y salen todos. ¿No habéis oído nunca esa canción? Sí, bueno, yo me la sé, vamos, y no me voy a poner a cantar aquí, pero si me cantara... No hace falta. Bueno, sí, eso me lo cantaba a mí mi abuela, por ejemplo. La guitarra tiene, entre los objetos del libro, sí, que tiene muchos objetos, ese huerto de Emerson, la guitarra forma parte de lo que parece fantasía en un momento determinado, que te acompaña como si fuera una metáfora de lo que pudieras haber sido, mientras que en ese momento en que ya escribes el libro, eres un escritor, una persona que es un escritor, ya no es un músico. Y sin embargo en el libro te acompaña la música. No se puede entender este libro sin pensar que tú eres también alguien que sabe música. Bueno, pero no se puede entender un escritor sin música, aun cuando no le guste la música, como el caso de Unamuno, por ejemplo, ¿no? No se puede entender, porque es ritmo, es música la lengua, ¿no? La sintaxis tiene mucho de ritmo y tiene mucho de música. Y cuando escribimos, tenemos que elegir un registro, casi un tono, incluso lo digo en los términos de tono musical, ¿no? Tenemos que ver si las frases van a ser largas, van a ser cortas, cómo va a ser, si va a ser que... No sé, la música es muy importante, ¿no? Y de hecho, decía Octavio Paz, que no hay pueblos que hay pueblos que no han conocido la prosa, pero no hay ninguno que no haya conocido la poesía. Porque la poesía está muy unida naturalmente con la música, con la danza, con el ritmo.
Pero es que la prosa también, la prosa es ritmo. Y decía Baudelaire que escribir es cuestión de oreja, ¿no? Y no le faltaba razón. Tiene mucho de oreja, lo cual no queda, hace falta decir que sea músico, pero hace falta tener un sentido del ritmo, sobre todo. Es que todo es ritmo. Y un capítulo que escribes de una novela tiene un ritmo. Tiene que ir con sus altibajos, hacia el final, tiene que, en fin, bueno, no sé, todo tiene que tener como un ritmo, ¿no? En el caso de este libro, el ritmo te va diciendo cuándo debes acabarlo. ¿Cómo sentiste tú que se acababa el libro? ¿Cómo te fue diciendo el ritmo que el libro ya estaba a punto de acabarse? Bueno, yo desde el principio pensé que no podía ser un libro muy largo. Eso lo tenía muy claro. No me preguntes por qué, pura intuición. Sabía que un libro no debía ser largo. Y bueno, pues entonces llegó un momento en que escribí ese último capítulo, ¿no? Aunque el libro no lo escribí en ese orden, ¿eh? O sea, no lo escribí en ese orden. Pero sí tuve más o menos claro que tenía que ser un libro breve. Y no sé, no es como no es no hay una historia, no hay un argumento que te lleve hasta el final de la mano y te diga ahora he llegado ya al final. Pues hay un momento en que recibes, no sé qué tipo de información recibes, pero hay un momento en que dices, bueno, esto ya se está acabando. No sabes muy bien por qué, ¿no? Pero este es el momento, no sé si también en la música pasa, o también pasa en la pintura, o pasa, no sé, en la filosofía, pero hay un momento en que efectivamente esto tiene que ir acabando porque ese tono quizás no resiste más tiempo. No lo sé, son intuiciones de escritor, ¿no? Luis, ese capítulo Plegaria Sí. es una excepcional descripción de la soledad del escritor. Sí, Soledad del escritor. ¿Cómo va viniendo? ¿Es autobiográfico? ¿Tuviste tú una planicie ahí? ¿Algo que te hace clamar en medio del desierto de Extremadura, un desierto, digamos, de fantasía, que te hace exclamar, bueno, ¿dónde están estas primero, hijas de puta? Las palabras. Las musas. Primero, Extremadura no es un desierto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hay desiertos en Extremadura. Un respeto. Extremadura es muy bonita, es muy verde y es una preciosidad de lugar. Primavera eterna. No sé por qué dices el desierto de Extremadura. Se van a enfadar los extremeños y no. Esa plegaria está, vamos a ver, yo durante muchos años, desde que era joven, muy joven, siempre he buscado recetas para escribir. Recetas de todo tipo, ¿verdad? Recetas de todo tipo, recetas psicológicas, recetas técnicas, de cómo tratar la frase, la palabra, el adjetivo, el no sé qué, el no sé cuántos. Y todo ese tipo de recetas las he ido reuniendo. Y tengo cientos y cientos y cientos, no exagero, y cientos de recetas. Tengo cantidad de cuadernos llenos de recetas. Y esa plegaria está hecha con 40 años de experiencia de escritor. O sea, no está improvisada. Lo que sí está improvisado, bueno, sencillamente lo que cuento ahí, cuento que es algo que todos los escritores hemos vivido en aquellos momentos en que nos quedamos vacíos de palabras, las palabras no están, ¿qué pasa? Que es que no me sale nada, no consigo escribir, no sé dónde están las palabras, etcétera. Bueno, entonces, todo eso, las palabras desaparecen, entonces me invento lo de la plegaria al Señor de la gramática y de la invención. Y entonces esa plegaria está hecha con 40 años de experiencia de escritor recolectando recetas para escribir, unas propias y otras ajenas, y de las cuales tengo, como te digo, cientos y cientos. Esa plegaria podía haber sido casi el libro entero, ¿no? por la cantidad de cosas que tengo. Si yo fuera tu editor, te pediría que escribieras el libro de las plegarias. De las plegarias, sí. Pues, y si yo fuera lector, es más, en este caso televidente, te pediría que leyeras esta parte de la plegaria. Ahora. Sí. Y luego ya yo me callo. Y aquí se terminó la entrevista. Bueno, bien. Porque Lola me ha dicho que terminara a las 8 menos 3 minutos.
Sí, porque a las 9 ya, en fin, ya sabes. No, eso es tú. Juan Luis, hay un momento, hay muchísima gente conectada que nos está, venga a hacer comentarios. Yo no he querido cortar en ningún momento porque había tal grado de intimidad, ¿no?, en esta conversación, que es pública, porque nos están viendo ahora mismo más de 104 personas. Este vídeo después se cuelga en YouTube y ya lo van a ver miles de personas después. Como están comentando varios amigos, pues es hora de trabajo, ¿no? Y bueno, esto hay que seguirlo en directo, pero esto ya está. Y yo no quería cortaros esta conversación tan interesante y sobre todo tan íntima, que es lo bueno que tienen este modelo, ¿no?, de retransmisión en directo, que parece que estamos solos, pero nos está escuchando la gente. Hay una cosa que yo quería haber dicho antes de empezar, y es que este encuentro hoy es en recuerdo de Concha Quirós. Es verdad, me he enterado esta mañana, es verdad. De la librería Cervantes en Oviedo. Un referente, desde luego, Sí. para mí, como librera y como librería, un gran aprendizaje personal, sobre todo, porque ella era una mujer fuera Sí. de lo común, adelantada. Una luz de las librerías. Una luz de las librerías. Y además era tan alegre. Yo cuando iba a Oviedo... Nos ha enseñado tanto, ¿no? Nos ha enseñado Exactamente. tanto Era, lo importante que son los modelos, las referencias, Sí. la necesidad que tenemos Es verdad. de modelos, y Concha Quirós claro. lo ha sido y lo va a ser siempre, Sí. porque ahí está su legado, su trabajo en la librería Cervantes. Así que yo no quería decir nada más. Lees ese recetario que, desde luego, Me alegro muchísimo que te hayas acordado de Concha y la hayas nombrado. Y, pensado en ella, sí, claro. y nos vamos a acordar siempre. Sí, esto, sí. Bueno, son días en que el alma se apaga y en que la mente, huérfana de palabras, regresa a un hermetismo que parece rememorar las edades arcaicas del hombre. Hasta el corazón parece haberse apagado también. ¿Y qué puede uno escribir cuando ya no se siente? Uno recuerda entonces lo que decía Cervantes: saber sentir es saber decir, o lo que decía Goethe: basta con sentir. Como los versos de Antonio Machado: en el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Uno tampoco siente nada, sino hastío ante los requerimientos de la vida, del mundo. Lejos quedaron las emociones, la alegría, el asombro, nada nos interesa y todo nos enoja. ¿Hay algo peor que la apatía del corazón? Divina espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Oh, sí, volver a sentir, volver a amar, volver a escribir, aunque fuese a costa del dolor, del divino dolor de vivir. Bueno, gracias a vosotros, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan, que bueno, que ha sido, en fin. Bienvenido al mundo, el huerto de Emerson, y muchas gracias a todos los amigos y lectores que estáis ahí, que lleváis estando muchos meses. Algunos de ellos se acordaban de ese directo que hicimos justo, Luis, ¿te acuerdas? Un directo a través de Instagram en el que hablamos tú en tu casa y yo estaba... Es verdad, sí, es no cierto. No sabíamos todavía cómo funcionaba esto. Es verdad, sí. Pero muchos amigos se acordaban de ese momento. Sí, a ver si pronto podemos, reunirnos aquí, ¿no? Seguro que sí, segurísimo que sí. Hay muchos libros que firmar, tienes muchísimos libros que dedicar, o sea que... Pues nada, ahí. vale. Oye, que muchas gracias a quienes nos han seguido, por supuesto, que es lo primero que tenía que haber dicho. Dar las buenas tardes a todos. ¿Hemos acabado? Hemos acabado. Muy bien, oye. Dedícame el libro también para Pilar. Ay, por Dios. Muchas gracias. Espera, tengo aquí un... Siempre. Chao. Hasta Gracias. Hasta mañana.